Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa número 4 del podcast Camino de Emprendedores. Esta tarde vamos a hablar de cómo lograr financiamiento para tu emprendimiento. Nos acompaña el gran Jonathan Vázquez, estratega en finanzas, también con la compañía de Jesús Santaella, con gran experiencia en comunicación, Delfín Pino, nuestro asesor legal, y bueno, en este momento conduciendo Martín Infante, su servidor. Chicos, hemos pasado una gran semana después de nuestro último programa, pero tenemos que continuar. Vamos a hablar esta tarde de financiamiento. ¿Qué les parece? Estupendo. Yo la verdad es que muy entusiasmado de poder otra vez estar aquí en esta mesa con ustedes, unidos en este espacio con todos los emprendedores que se vienen sumando al programa y poder ir caminando juntos en este camino de emprendedores y hoy día con el tema de cómo conseguir financiamiento para mi negocio, cómo poder trasladar esta idea que quizás en algún momento puede tener sobre fundar un emprendimiento, ¿no? Y volverlo ya a realidad, que sea plasmado en el mercado, que comience a interaccionar con clientes y demás, ¿no? Y mucho pasa por poder entender, oye, ¿cómo consigo el dinero, no? ¿Cómo consigo el recurso que necesito justamente para poder llevar estas ideas a cabo? Entonces, creo que un buen punto, Martín, para arrancar es entender a qué cosas sí ya debemos meterle dinero y a qué cosas no debemos meterle dinero. Y muchas veces el problema del emprendedor pasa por entender que a las ideas de negocio, que podemos tener muchas y ambiciosas y que vuelan alto ahí en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? No necesariamente a esas ideas tenemos que conseguir recursos y meterles dinero, ¿no? A las ideas de negocio, la fuente de financiamiento inicial de toda idea de negocio es el tiempo. ¿Correcto? Es el tiempo que se necesita para madurar esa idea de negocio y que se convierta en un plan de negocio como tal, ¿no? Porque a las ideas lo que necesitan es un proceso de maduración, de entender, oye, sí, de verdad, esta idea puede andar y funcionar en el mercado, qué recursos voy a necesitar, con cuántas personas debo contar, a qué nicho me estoy dirigiendo, etcétera, etcétera. Tener dibujado ya lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro modelo de negocio? A los modelos de negocio, ahí sí voy a comenzar a invertir dinero, porque ahí sí necesito ya trasladar este modelo de negocio que está debidamente aterrizado al mercado. Sí, definitivamente creo que es uno de los temas más importantes cuando uno empieza un negocio. A mí en lo personal me pasa de que yo al mes tengo 6 ideas de negocio, 7 ideas de negocio, porque siempre estoy pensando cosas nuevas y cosas nuevas, porque como persona creativa que se dedica al ámbito creativo, me pasa. Y realmente lo más difícil es decidir a cuáles le meto y a cuáles no, a cuáles le dedico tiempo y a cuáles no, cuáles van conmigo y cuáles no. Y creo que hasta que no se tenga eso, no se puede pensar en siquiera conseguir financiamiento. Porque quizás vas a buscar dinero para cosas que no van a tener un buen final, no tienes un norte definido, entonces no necesitas dinero para eso. Exacto. A mí me gusta muchísimo la idea del producto mínimo viable. Por ejemplo, cuando yo quisiera vender, hay un caso muy particular, el de la tienda de zapatos de Zappos, ¿sí? Zappos.com, que nos enseñó un modelo de negocio muy interesante, en el cual tú puedes abrir una tienda de zapatillas virtual sin tener las zapatillas, sin haber invertido en las zapatillas, y de esa manera poder testear cómo está el mercado, si ellos desean adquirir mis productos, y hasta ese momento todo está en ideas. Y no necesito una fuerte inyección de capital para comprar los materiales, personal, etcétera. Entonces, puedo hacer testeos de forma continua sin perjudicar de forma muy intensa, llamémoslo así, mi bolsillo o el bolsillo de mis socios, ¿no? Sí, y yo quisiera introducir el tema de lo importante que es tener las cosas claras desde el inicio. Estaba recordando mientras los escuchaba el caso de una amiga que se llama Isabel. Y bueno, y por cierto, mandarle un saludo a Ricardo Urbina,
de la comunidad Juntos en el Camino, que dio lugar a este podcast, quien ha tenido la gentileza de enviarnos una comunicación a nosotros 4, bueno, 5 con Roger, dándonos su apreciación de los programas anteriores, ¿no? Y muy buenos consejos que te agradecemos, Ricardo. Pero quería mencionar el caso de Isabel. Isabel es una chica que tiene, porque es muy linda, mucha presencia en redes sociales, y un amigo suyo la invita a emprender. Entonces no puso Isabel las cosas claras desde el inicio. Abrieron una cuenta mancomunada y acordaron que él manejaba la cuenta, a pesar de que era de los dos, ¿no? El punto es que cuando empezó el emprendimiento, Isabel le puso todo de ella, empezaron a vender, pero porque ella ponía la cara, ella ponía la alegría, ella activaba las redes, y su compañero simplemente cobraba, facturaba él en lugar de ella. Y entonces se hacen pareja, rompen como pareja, y ella se ve en la necesidad de dividir el tema, ¿no? Y su compañero se había apropiado de todo prácticamente. Entonces, emprender y el financiamiento de nuestro emprendimiento implica que tengamos claro qué es, en qué nos estamos metiendo, quién hace qué, cómo repartimos los beneficios, ¿no? Y eso se involucra con el tema de formalizarnos, ¿no? Que ya lo compartiré en una siguiente ronda. Sí, interesante caso el que nos comparte Delfín, y creo que a muchos les va a sonar bastante familiar, porque cuando ya tenemos un modelo, un plan de negocio, o quizás nos asociamos con alguien, ¿no? El tema de justamente encontrar el dinero para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pasa por entender de que no necesariamente todo el dinero tiene que nacer de mí, ¿no? O sea, no todo el dinero que voy a poner tiene que ser mío, ¿no? Justamente puedo entender cuáles son estas características que necesita este negocio que he ideado, ¿no? Cuáles son estas competencias que necesita, y buscar socios, ¿no? Socios que pueden participar no solamente con dinero, sino también con el conocimiento, con sus competencias, con sus capacidades, con sus contactos, ¿no? En este caso, Delfín nos comentaba sobre su amiga Isabela, que se juntó con alguien más. Isabela tenía una fortaleza importante de ser ya una persona con una marca personal trabajada, ¿no? Que tenía seguidores en redes sociales, ¿no? Y se asoció con una persona que tenía quizás una idea de negocio, ¿no? Un proyecto o algo más que podía apalancarse de la imagen de esta persona. Ok, juntos van en sociedad, cada uno pone sus fortalezas, y también, ¿no? Tienen que definir cómo va a ser el aporte de dinero al negocio. Entonces, una pregunta que yo siempre suelo repetir con mis asesorados, con los emprendedores a los cuales vengo acompañando, es: entendamos cómo van a participar estos socios. ¿Van a participar con dinero de manera activa dentro de las decisiones de la empresa? ¿Van a participar solo con dinero de manera pasiva? Tu negocio necesita en este momento la participación de esta persona para que sume competencias, ¿no? Y el tema de asociarse y buscar dinero por asociación pasa por entender que el negocio tiene sus propias necesidades, no solo de plata, sino también de competencias y habilidades. Entonces, no necesariamente mi pareja, mi peor es nada, mi hermano, mi familia, mi primo, mi sobrino son los mejores socios para mi negocio, ¿ok? Debemos entender cuáles son las necesidades reales de lo que quiere la empresa, y encontrar a las personas que justamente nos van a sumar a ese proyecto y que estén alineadas con el dinero que se va a necesitar. Sí, yo quiero también poner en la mesa el hecho de que al principio, cuando uno está emprendiendo cualquier emprendimiento, la parte más difícil es saber de dónde voy a sacar el dinero. Por eso mucha gente que emprende sigue con su trabajo formal y va sacando un poquito cada vez, para poder generar su emprendimiento. Incluso yo lo hice así. Yo, para poder vivir ahora de lo que hago netamente, tuve que trabajar en otros sitios para poder mantenerme mientras conseguía clientes, mientras conseguía cómo mostrarme al mundo. Y a partir de allí fue que yo pude lograr cierta estabilidad para poder trabajar en lo que trabajo, que todos saben que es en la comunicación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Les hago esta pregunta. Cuando un emprendedor no tiene muy claro de dónde sacar dinero.
¿cuál es la mejor opción? La primera opción que se les ocurre. ¿Cuál es la mejor opción para ese emprendedor? Porque ya hablamos de que la sociedad, de que tenemos que buscar socios que necesiten mi negocio, pero quizás tengo que buscar algo más. ¿De dónde saco dinero? Voy a un banco, vendo chocotejas en los semáforos, ¿qué hago? ¿Cuál es la mejor opción? Sí, y muchas veces ante esta pregunta tenemos un abanico de alternativas, pero no todas ellas son las más favorables para nosotros por las condiciones que una entidad financiera te impone. No solamente es el tipo de interés que ellos te condicionan, sino muchas veces la preocupación de las personas está en, ¿seré apto al momento de postular a este financiamiento, al momento de poder postular a este préstamo para darle liquidez a mi empresa? ¿Qué nos pueden comentar a Jonathan y Delfín en ese sentido? Sí, bueno, eso tiene que ver con mi tema que es lo legal, ¿no? Porque cuando uno dé ese paso, que es pedir un crédito, o digamos que tal vez no quieres ir por el tema de los bancos porque en el caso de Perú, desde donde estamos, hay mucha informalidad, ¿no? Entonces las personas están en la casa de la abuelita o pueden tener un negocio y no emiten comprobantes de pago, entonces no pueden acreditar ante un banco su capital, ¿no? Entonces es importante poder ante terceros evidenciar nuestra fortaleza para comprometernos en obligaciones, ¿no? Y aquí pues importa mucho lo legal, ¿no? Sí, y creo que también una de las barreras grandes que hay que saltar es el temor que a veces se le tiene a trabajar con bancos, ¿no? Y acá quiero invitar a los que nos están viendo ahorita en el podcast a que comenten, nos dejen un comentario sobre si ya vienen trabajando ahorita con bancos o con qué fuente de financiamiento han usado para lanzar su negocio, han usado solamente sus ahorros, han roto el chanchito, se han endeudado con su familia, ¿qué han hecho para lanzar sus negocios? Comenten aquí, por favor, en los comentarios que vamos a estar leyéndolos de manera activa. ¿En qué momento trabajo con bancos o no trabajo con bancos? Y yo siempre recuerdo el caso de una cervecería Hobbs, tuve el gusto de poder trabajar con ellos y inclusive de conversar con ellos aquí en el canal. Y ellos comentaban, ¿no? Oye, teníamos el conocimiento de cómo hacer una cerveza artesanal, somos trujillanos, teníamos toda este know-how en la cabeza, ¿no? Queríamos lanzar el negocio, pero no teníamos la plata, ¿no? Y eran dos socios, uno que era el artesano y otro que era el financiero. Entonces el financiero le dijo, oye, armemos bien el modelo de negocio y toquémosle la puerta a las cajas, a las financieras, ¿no? El modelo de negocio que presentaron era tan contundente, era tan sólido, que lograron obtener financiamiento sin haber vendido una sola botella de cerveza. ¿Ok? Entonces, consiguieron poder manejar de esa manera el poder cubrir todos los preparativos hasta el lanzamiento y poner en marcha el negocio con financiamiento de terceros. La contraparte, evidentemente, es que a mayor riesgo, mayor tasa de interés, ¿no? La tasa de interés que tenía ese préstamo era alta. ¿Por qué? Porque, oye, es un riesgo, es un negocio que todavía no ha vendido, ¿no? Que está con un modelo de negocio estructurado, que tiene a las personas competentes atrás. La entidad financiera dijo, sí, vamos, ¿no? Pero la tasa de interés va a reflejar el riesgo que yo estoy asumiendo, ¿ok? Y al negocio le fue súper bien, ¿ok? Al negocio le fue súper bien, lograron cancelar esta deuda en su momento, comenzaron a generar historial crediticio y para las siguientes aperturas que tuvieron, cuando salieron de Trujillo y se vinieron acá a la capital, siguieron trabajando de esa manera y ya tenían de socio al banco, ¿ok? La fuente de financiamiento más cara para tu negocio emprendedor es tu propio capital, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese capital va a todo riesgo. El banco solamente te va a cobrar una parte de las utilidades que tú generes, una tasa de interés. Tu retorno, en teoría, debería ser mayor. Si tu retorno no es mayor, el banco no te va a aprobar el crédito ni avalas, porque no va a obtener ese recurso de vuelta, ¿ok? Entonces, si tu negocio está dando los primeros pasos, es complicado que pase un caso, o es poco probable que pase un caso como el que te estoy contando de la cervecería artesanal, pero si tienes la asesoría y estás correctamente acompañado, sí, inclusive podrías obtener financiamiento del banco, pero no es, por ejemplo, lo que yo aconsejo.
Lo que yo aconsejo para los primeros pasos es consigue capital a todo riesgo. Tu capital, capital de socios, amigos, familiares, las personas que se quieran sumar al proyecto, ¿ok? Con dinero a todo riesgo. Y cuando tu negocio ya ha salido al mercado, ya has validado que tu producto funciona, tienes un número de clientes que comienza a darte un volumen de ventas interesante y necesitas crecer, expanderte, ahí ya no metas capital. Ahí lo que necesitas es financiamiento del banco. Necesitas trabajar con bancos para que justamente te financien, ¿no? La operación de tu negocio, tu crecimiento, deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, las distintas herramientas que pueden haber en ese camino para que tu negocio comience a crecer y abrir sus alas. Jonathan, muchos de los amigos que nos están viendo son personas que ya están trabajando como dependientes y te escuchan y dirán, ¿qué significa a todo riesgo? Ya, a todo riesgo significa de que si a tu negocio le va mal, a él también le va a ir mal, ¿ok? O sea, y si a tu negocio le va bien, la buena noticia también va a ser para tu amigo, para el socio que metió plata contigo, ¿ok? ¿Por qué? Porque están juntos en ese camino desde el inicio en el cual es incierto, ¿ok? Todo emprendimiento hacia el mercado es incertidumbre. Puedes tener alguna idea de que sí, va a funcionar, quizás ya has testeado algunas cositas, pero sales, incertidumbre, ¿ok? Comienzas a vender y a generar ganancias, ok, la incertidumbre va cayendo, pero el que corrió el riesgo contigo, ¿ok? Su justo pago, su justa contraprestación va a ser que reciba los frutos de ese emprendimiento, ¿no? Que reciba los frutos de esa ganancia que se va generando. Entonces va a todo riesgo contigo. Y si va mal, lo mismo, ¿no? Ambos asumen las pérdidas. Sí, o sea, en resumen, lo primero que hay que tener muy claro es tu plan de negocio, porque así sea que le vayas a presentar a pedir financiamiento a un amigo o a cualquier entidad o lo que tú quieras, tienes que mostrarle cómo lo vas a sostener. Entonces, sin un plan de negocio no vas a poder hacer nada. Y segundo, según lo que está recomendando Jonathan, creo que lo primero es buscar financiamiento propio a tu alrededor y ya una vez que vayas creciendo, empezar a trabajar con deuda bancaria. Creo que es la manera inteligente de trabajarlo. Trabajar con deuda es muy inteligente porque al final, pues, no es tú. Sí, y es también lo que hacen, por ejemplo, algunas startups y demás, ¿no? No solamente con el financiamiento interno que pueden conseguir entre sus socios, sino también con fondos de inversión que están dispuestos a asumir el riesgo en el inicio, ¿no? Inversionistas ángeles y demás entidades que sí trabajan a todo riesgo desde el inicio. Hay una pregunta que me ha saltado a la mente, Jonathan. Caso de startups. ¿Qué sucede cuando en mi periodo de testeo o de madurez, porque me acabo de gestar, soy un bebito en ese sentido, acabo de emprender? Dos preguntas salen de allí. ¿Cómo sé si los precios que estoy estableciendo están bien? Y dos, ¿cuánto tiempo es el adecuado para considerar de que este emprendimiento o esta idea está madurando adecuadamente, teniendo en cuenta mi bolsillo? Porque muchas veces en los primeros meses lo que se hace es invertir, invertir, invertir y todo va hacia abajo, ¿no? En vez de crecer, parece que todo va hacia abajo, puro gasto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que durar para que sea saludable esta inversión, ¿no? Esta proyección hacia abajo? Todo negocio cuando arranca se sumerge en el Valle de la Muerte, y aquí los amigos del canal ya deben estar familiarizados con ese término que siempre les hablo, ¿no? O sea, nos sumergimos a este Valle de la Muerte, no sabemos qué cosa va a pasar, nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero al inicio, sí o sí, es dinero que vas metiendo, dinero que vas metiendo, dinero que no ves retornar, que no ves retornar, ¿no? Te sumerges, te sumerges, te sumerges en en una fuente, ¿no? En una fuerte cantidad de financiamiento que tu negocio va a necesitar para finalmente salir del valle y comenzar a escalar. Entonces, pero ese periodo es donde la mayor cantidad de empresas fracasan, ¿no? O sea, 9 de cada 10 emprendedores no pasan de ese primer año de vida, no logran subsistir el valle de la muerte porque se quedan sin dinero. Se quedan sin dinero, ¿por qué? O porque el producto no estaba bien y no se lograron cerrar las ventas, o porque los inversionistas, los socios, los emprendedores se quedaron sin plata para seguir aguantando ese valle de la muerte, ¿no? Entonces Martín me dice, oye, ¿cómo puedo saber si este producto que lancé durante el Valle de la Muerte está colocado a un buen precio?
Y ese es el tema con la interacción constante que debemos tener con el mercado, ¿no? Cuando yo lancé mi negocio y comienzo a vender mi producto o mi servicio, tengo que entender por qué se produce la venta y por qué no se produce la venta, ¿ok? De los clientes que me han acogido, ¿qué cosa es lo que más han valorado? ¿Cómo impacta el factor precio con respecto a mi propuesta de valor? En mi propuesta de valor no solamente es las características de mi producto, de mi servicio en sí, también es el precio, ¿no? Y qué tan accesible es, y etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que hacer la tarea, no solamente quedarme contento en, oye, vendí mi primer producto o servicio, celebro. No, entendamos por qué vendí mi primer producto o servicio, qué cosa pasó ahí, cómo fue valorado el tema precio. No vendí, me dirigí a estos clientes, no cerraron la venta, estuvieron ahí a punto de hacerlo. Ok, pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Fue por un tema de precio? Si fue por un tema de precio, otra pregunta. Quiere decir que el valor que estoy entregando, el valor percibido que ellos reciben de mi producto, de mi servicio, está por debajo del precio que yo he puesto, ¿no? ¿Es eso? ¿O es un segmento que quizás necesita una solución un poco más básica? Probablemente puedo adaptar mi modelo de negocio a brindar un producto más básico, ¿no? Y de ahí, justamente de esas interacciones, nace que el camino del Valle de la Muerte pueda finalmente escalarse y salir, ¿no? Entender que el producto que yo he lanzado y que tenía ideado en mi cabeza no necesariamente va a ser tal cual el que va a tener éxito en el mercado. Necesito hacer estos ajustes, interacciones entre precio, entre características y demás cosas para que logre finalmente golpear al mercado, ¿no? Y conseguir el volumen que necesito que me saque del Valle de la Muerte. Jonathan, realmente me es un lujo escucharte y estoy seguro que los amigos que nos están escuchando también, por esta claridad y lo didáctico que eres en el tema, y compartir con nuestros amigos que nos están viendo que Jonathan es un experto en temas de estrategia y financiamiento para los negocios. Pero tengo una pregunta, poniéndome ya no en el lado del emprendedor, sino en el lado de quien fuera invitado por un emprendedor a decirle, súmate con capital a todo riesgo, como has dicho, ¿no? ¿Qué información tendría que darle el emprendedor a este inversionista que tal vez no pensó invertir, pero le trae una buena idea, ¿no? Ya, ok. Asumamos que yo, Delfín, no te conozco, ¿ok? Y tú me vienes con un proyecto llamado fundatuempresa.com. Entonces, lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿quién eres tú? ¿Ok? ¿Qué historial tienes? ¿Ok? ¿Cuántos negocios ya has lanzado? O quizás no has lanzado ningún negocio. ¿En qué cosas has trabajado antes? Ok, perfecto. Primero, tú como persona. ¿Quién eres? ¿Ok? Es más, yo voy a agarrar y te saco tu reporte de Infocor para ver también cómo has manejado tus finanzas personales. ¿Ok? Si estás en rojo, bien dudoso que te vaya a dar plata. ¿Ok? Vamos. Pues, asumamos que resolví el tema de la persona, del fin. ¿Ok? Ahora, entendamos qué cosa es fundatuempresa.com. Ok, es un proyecto digital para atender al sector de emprendedores, asesoría legal, fundar la empresa como tal. Ok, ¿quiénes son tus principales competidores? ¿Qué volumen maneja actualmente el mercado? ¿A dónde estás apuntando tú? ¿Qué volumen piensas manejar en el primer mes, segundo mes y en los siguientes periodos? O sea, si no has hecho la tarea de entender cómo va a evolucionar tu negocio y a dónde apuntas y los supuestos que estás tomando, difícilmente un inversionista va a decir, sí, toma mi plata y úsela, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en que conseguir este famoso meme de, oye, toma mi dinero, cállate y toma mi dinero. O sea, todo lo que me has explicado es tan poderoso que cállate y toma mi dinero. ¿Okay? Pero, ¿cómo llegamos a eso? Con datos, información, ¿no? Y ahí es donde todos nosotros, especialistas y emprendedores en este camino, podemos también sumarles a ustedes que ¿ok? Desde nuestras ideas, bases sólidas y perspectiva de crecimiento a sus negocios. Estamos ya entrando a la ronda final, así que antes de despedirme, decirles a todos una vez más, gracias por unirse a la sesión, gracias por el apoyo que le vienen dando de manera constante al podcast. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría a ustedes que conversemos. Y si quieren conversar directamente conmigo, me encuentran, ya saben, como Jonathan en todas las redes sociales. Me pueden también dejar aquí un comentario y ahí por interno vamos coordinando. Jesús. Sí, nada, también para mi intervención final quiero decir que también cuando estén entrando al Valle de la Muerte traten de asegurarse de relacionarse con las personas correctas porque muchas veces
hay dinero, hay voluntad, pero no hay conocimiento, y entonces por eso las empresas también fracasan. Para eso estamos las personas como nosotros, que nos encargamos de asesorar y de ayudar. Por ejemplo, yo me encargo de asesorarte con todo lo que tiene que ver con comunicación, con todo lo que tiene que ver con el mensaje que transmite tu empresa. Incluso cuando vayas a buscar financistas tienes que llevar un mensaje claro. Ahí entro yo. Y bueno, nada, me pueden encontrar en todas las redes, así como dices, Jesús Santalla Copy. En LinkedIn estoy bastante activo, en Twitter, en Telegram, en WhatsApp, en todos lados sale igual, así que por ahí me pueden encontrar. Qué genial, amigos. Cuánto aprendo de todos ustedes. Es increíble. O sea, no sé si tú que estás al otro lado de la pantalla sientes lo mismo que yo. Cada clase tiene un contenido tan intenso, tan profundo, que ayuda muchísimo. Por lo tanto, atentos a las próximas ediciones de este podcast. Definitivamente tienen que estar ahí. Nuevamente, gracias. A mí también me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, como Martín Infantas. Y bueno, estoy más que feliz de estar con ustedes, definitivamente. ¿Qué te parece, Delfín? Sí, yo también agradezco porque no dejamos de aprender nunca, ¿no? Y no dejamos de compartir lo que aprendemos. Y quiero invitarlos a que se permitan conocer aspectos legales importantes para emprender. Por ejemplo, en el caso de esta amiga que comenté, ¿no? Lanzó su proyecto con sus redes, pero muchas veces puede pasarles que pueden copiarles el logo, pueden copiarles los productos, pueden copiarles la idea, ¿no? Entonces hay que registrar la marca. Vamos a celebrar acuerdos. Por ejemplo, un cliente me estaba comentando, quiero vender por Mercado Libre. Y hay una opción, ¿vendas como persona o vendas como empresa? ¿No? Entonces, hay un conjunto de pasos legales que dar y todos estos los ponemos a disposición de ustedes a través de fundatuempresa.com. Adelante, Jordan. Un programa más, señores. Un gran abrazo a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos.